Bueno, muy bien, nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos previstas para ustedes esta mañana. Decíamos que íbamos a incursionar en la temática que ha estado arriba de la mesa, arriba de la agenda informativa, que tiene que ver con los tribunales de honor militar. En este caso, para el caso de Gilberto Vázquez, la revelación de actas y de dichos de Vázquez en estos tribunales de honor, justamente que tienen que ver con las causas de derechos humanos, y por eso vamos a hablar con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que nos acompaña esta mañana. Ricardo, gracias por acompañarnos. No, por favor, a las órdenes. Bueno, lo primero, este fin de semana se dedicó a la lectura de estas actas y de lo que ellas contienen. Exacto. ¿Son 800 páginas más o menos? No las conté, son unas cuantas, y no está solo las declaraciones de Vázquez, sino que son un conjunto de declaraciones, o podríamos decir 3 conjuntos de declaraciones. Ajá, ¿qué contiene justamente? Además de las declaraciones de Gilberto Vázquez, que ha sido lo que... Lo primero es lo que le llega a la Fiscalía. ¿Sí? El jueves tuvimos una reunión con familiares, pide una reunión familiares con Fiscalía, ¿Sí? Y nos presenta la documentación que ellos habían accedido, porque entendían que era bueno que la Fiscalía conociera antes del anuncio que ellos iban a hacer. Por lo menos fue una diferencia que tuvieron con la Fiscalía. Buen gesto parece. Luego de ello, el viernes, eso lo entregan en sistema digital. El viernes llega desde el Ministerio de Defensa, sí, todo el papel, que era una caja importante, y contiene 3 conjuntos de declaraciones. Unas del 2016, unas del 2006, que es donde se incluye la declaración de Vázquez, unas del 2016 y otras del 2018. Las del 2018 son las que se conocieron a la luz pública el año pasado. La del 2006, no sé si se conocieron o no, la Fiscalía no tenía conocimiento de las de 2016 y menos de las del 2006. Claro, las del 2006 son los tribunales de honor para el caso Gilberto Vázquez. Las del 2018 para el caso... genérico de varios militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. ¿Y las de 2016 qué están conjuntas, 16 y 18 refieren a la misma temática. Ajá. Luego de haber hecho todo este análisis, ¿usted considera que hay elementos nuevos? No, nuevos no, hoy en el 2020, ¿no? Fundamentalmente no, porque lo que dice Vázquez es lo que escuchamos todos los días de las víctimas. Nosotros debemos haber entrevistado, interrogado, perdón, porque se trata de audiencias, centenares de víctimas. ¿Y qué dicen las víctimas? Que fueron torturadas, que fueron sometidas a distintos apremios físicos, a degradaciones muy grandes. Entonces lo que hago es reformularle la pregunta. Sí. ¿Qué hubiera pasado si estas actas se conocían antes de juzgar a estas personas que hoy están cumpliendo condena justamente por crímenes de lesa humanidad? A ver, vamos a referirnos al acta de Vázquez, porque Sí. son varias actas. Si nos atenemos a Vázquez, las declaraciones de él en su momento, él admitía el segundo vuelo y admitía haber participado en la desaparición forzada de Adalberto Soba. En aquel momento se estaban las primeras investigaciones. Hubiera sido importante tenerlo como un elemento de prueba más. Sin duda, con el avance de las investigaciones, eso quedó constatado por otros medios de prueba y efectivamente Vázquez y otro conjunto de militares fueron procesados por un segundo vuelo y por la muerte de Soba. Por eso, desde la perspectiva actual, en ese punto, que es un punto muy importante, a la Fiscalía Especializada no le significa mayor importancia. ¿Por qué? Porque eso ya fue resuelto y hay sentencia de condena. La Fiscalía hoy lo que toma en consideración es esa aceptación genérica de ejecuciones y aceptación genérica de la existencia de un plan sistemático de tortura e incluso de ejecuciones, y el hecho de que fuera ordenado por los mandos, que queda muy claro de ahí. ¿Pero tiene valor para la Fiscalía lo que se dijo en un tribunal de honor? ¿Tiene valor como prueba? Todo, a ver, en materia de derecho procesal penal existe el principio de libertad probatoria. Todo se puede probar de cualquier forma, excepto por medios ilícitos, que era precisamente lo que hacía la justicia militar, que procesaba a las personas mediante la confesión por tortura. Eso sí no se puede hacer, pero cualquier elemento de prueba sirve como tal. Ahora bien,
Solo ese elemento de prueba no es necesario. Eso hay que corroborarlo con otro conjunto de pruebas. ¿A qué vamos con esto? La admisión, primero que nada, esto no es una confesión, porque la confesión desde el punto de vista jurídico se hace en un juzgado ante un juez y con su abogado defensor y con el cumplimiento de todas las garantías. Claro. Esto es una admisión de hechos frente a un tribunal de honor. Ahí habría que valorar si es solo testimonial o es un documento público, porque esto es un documento público. Entonces es un tema complejo desde el punto de vista probatorio, claro. Jurídico, desde el punto de vista probatorio, pero como prueba vale. Es más, en el día de ayer yo presenté distintos escritos en distintas causas a partir de esas declaraciones, porque lo tomo como válido, como prueba válida, para ser incorporada en un proceso. ¿Para qué causas, por ejemplo? Y para decirle dos bastante conocidas, presenté 9 escritos, pero 2. Una es en el abuso sexual de la denuncia de mujeres. La causa de mujeres. Y la otra es la del primer vuelo, que es la denuncia del periodista Enrique Rodríguez Larreta, sí, que por el solo hecho de ir a buscar a su hijo que estaba detenido desaparecido en Argentina, fue privado de su libertad, torturado, trasladado ilegítimamente al Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces, en esas 2 causas, que él habla, en una de ellas habla muy claramente y la otra no tanto, pero sí es significativa. Entonces, en esas 2 y en 7 más presenté ayer escritos. Obviamente usted hace toda una referencia a lo que fue, digamos, el análisis de la documentación, que en definitiva le aporta algunos elementos, pero digamos lo sustancial ya lo conocía a través del relato de las víctimas o el propio Vázquez en su momento cuando hace declaraciones ante la justicia. La pregunta es, este tipo de información a la que ahora acceden los familiares a través de un pedido de acceso a la información pública, ¿en algún momento la Fiscalía lo hizo? Es decir, ¿podía haber tenido esta documentación o solicitó esta documentación previamente? Está claro que no la solicité, por eso no la tenemos. Lo que sí tiene que quedar claro es que la Fiscalía especializada tiene como política específica de investigación, tiene muchas estrategias, pero una de ellas es cuando tiene conocimiento de la existencia de un tribunal de honor, lo solicita, porque entiende que ahí puede haber elementos, y ha quedado demostrado que los hay, que permiten avanzar en la verdad. Y lo hemos hecho en distintas ocasiones, en otras causas, pero en este caso no sabíamos. No se supo que tuvo lugar ese tribunal de honor, por eso no se pidió el acta en su momento. Claro, si nosotros hubiéramos sabido de la existencia del tribunal de honor de Gilberto Vázquez, claro, que hubiéramos pedido esta información. Lo hemos hecho en otras causas. En otros hechos que leímos las actas y no tenían nada que ver con tema de lesa humanidad, pero lo hemos hecho y está claro que ahí surge información. Ni que hablar, quedó muy claro cuando salieron a luz las declaraciones de Gabazo el año pasado. ¿Cómo se entera Fiscalía si hay un tribunal de honor? ¿Es una fuente que...? Muchas veces por las mismas declaraciones de los militares. A veces declaran, no, porque yo pedí tribunal de honor por tal o cual cosa, entonces en base a eso nosotros enseguida solicitamos. Esa es la fuente de información, no tenemos otra. Y si alguien nos la aporta, pero no hemos tenido aporte en este sentido. Claro, le pregunto porque ha llamado la atención el manejo político que se hizo en su momento de esta acta, si fue homologado o no, etcétera, etcétera. ¿Debió, digamos, haber llegado por el poder político a Fiscalía, por ejemplo, en su momento? Bueno, acá si hay la existencia o la presunta existencia de un delito, hay obligación de todo funcionario público de poner en el conocimiento de la justicia. Claro. Si no se cumplió así, evidentemente, además de haber fallado los carriles normales de la actuación de toda función de la administración pública, también se pudo haber incurrido en un delito. Claro, me alejo del debate político que está instalado, por eso, me alejo del debate político que está instalado hoy para el caso del desafuero del senador Guido Manín Ríos, que en su momento era el comandante en jefe del Ejército, cuando el Tribunal de Honor para el caso Gabazo y su eventual omisión en informar a las autoridades pertinentes. Y de hecho, el fiscal Rodrigo Morosoli, si yo no me equivoco, es el que tiene la causa para ver si hubo, es decir, quien analiza si hubo omisión o no de informar de los mandos en aquel momento militares, también políticos de la época. La pregunta que le hago es, pensando y viendo el procedimiento en aquella instancia, eventualmente, ¿podría analizarse o investigarse por parte de Fiscalía si para este caso del coronel Gilberto Vázquez hubo omisión de las autoridades de la época
de informar? Es decir, ¿se tendría que investigar si las autoridades militares y políticas de la época fueron omisas en informar esto? Bueno, ayer, como habíamos dicho antes, nosotros presentamos estos escritos en la órbita de nuestra competencia, que es la investigación de crímenes de lesa humanidad entre el 68 y el 85. En base a nuestra competencia actuamos. A su vez, al constatar esas irregularidades o presuntas irregularidades en las omisiones que usted me está planteando, también elevé una carta al fiscal de Corte para ponerlo en conocimiento de lo que existían en las actas, para que él resolviera lo que entienda pertinente. Soy consciente que pasaron 14 años, que hay temas de prescripción, pero esos temas y esas eventuales omisiones no le corresponden a la Fiscalía Especializada, porque nosotros tenemos una competencia muy limitada, que como dije antes es crimen de lesa humanidad entre el 68 y el 85. Las eventuales omisiones, si las hubo, la tiene que resolver un fiscal de flagrancia y es probable que el fiscal de Corte designe a alguien. Claro. Y también tendrá que resolver si hubo prescripción o no, claro, que es otro tema. Para entender lo que usted está diciendo, no es competencia de la Fiscalía Especializada analizar si hubo omisión o no de las autoridades pertinentes en informarlo. Por eso eleva al fiscal de Corte para que, digamos, de alguna manera delegue en una fiscalía el análisis si es que hay mérito. Lo otro que le quiero preguntar es, en este caso, si existiera el delito de omisión, ¿ya prescribió? Bueno, eso lo tiene que resolver otro colega, yo no voy a meter en el tema de otro. Yo cumplo con mi obligación. Cualquier funcionario público que tiene conocimiento de la presunta existencia de un delito en su repartición o en el ámbito que él trabaja, tiene la obligación de poner en conocimiento a la justicia. En este caso, bueno, como tengo un jerarca, es al jerarca. Pero uno tiene que cumplir con esa obligación, porque si no es pasible de incurrir en delito. Yo cumplí con mi obligación. Claro, estaría siendo omiso usted si no lo hace. Bueno, por eso también lo hice. Y bueno, la forma que tenía, porque como esto es independiente de lo que está investigando Morosoli, la forma fue con el fiscal de Corte. Si fuera algo vinculado con Morosoli, yo ya lo derivaría al fiscal Morosoli. ¿Esto abre la puerta a pedir otras actas que tampoco se conocían? ¿O hay alguna presunción en ese sentido? Sin duda, pero hay que tener conocimiento de la existencia de ellas. En la medida que la Fiscalía hoy no los tiene, no puede pedirlas. ¿Esto podría cambiar, por ejemplo, la situación de Gilberto Vázquez, que está en prisión domiciliaria? Bueno, la situación de Gilberto Vázquez es bastante particular. Nosotros hace un año que hemos pedido la revisión de la prisión domiciliaria, porque hemos solicitado que una junta médica lo analice si él está para seguir estando en prisión domiciliaria, porque hubo una decisión en su momento. Y el otro punto que estamos también requiriendo es que si se constata que efectivamente tiene que estar en prisión domiciliaria, si tiene que estar en Rivera o tiene que estar en Montevideo. Porque si su servicio de salud es el Hospital de las Fuerzas Armadas, no entendemos cómo es que él está en Rivera, porque cada vez que tiene que asistirse hay que traerlo, cada vez que hay que tomar la declaración hay que traerlo o tenemos que ir nosotros hasta allá. Entonces es un gasto grande para el Estado en recursos humanos, en dinero, que no sé por qué tiene esos privilegios. Entonces eso sí lo hemos planteado hace más de un año. Como se han interpuesto determinadas excepciones por parte de la defensa de Vázquez, no ha resuelto, pero nosotros estamos a la espera de eso, de resolver. Y es más, Gilberto Vázquez tiene un custodio a las 24 horas del día, es un gasto absolutamente desproporcionado para una persona que está condenado por el segundo vuelo, está condenado por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman, está solicitado su procesamiento en el caso de los hermanitos Julien y está investigado en 5 o 6 causas más. Y tiene todas estas prerrogativas. Y a 3 cuadras de la frontera. Exacto. Eso fue lo que preocupó. Eso es lo que preocupó en su momento a la Fiscalía, por eso actuamos para revisar su caso. ¿Por qué está en Rivera? Porque él solicitó que no tenía lugar para vivir acá en Uruguay, que tenía, en Montevideo, y que tenía una casa o un apartamento en Rivera, se lo solicitó al juez, el juez lo concedió sin notificación de la Fiscalía. Y bueno, después por medios de prensa, por algún conjunto de elementos nos enteramos de la situación de él, por eso nosotros... ¿No tendría que haber sido notificada la Fiscalía en ese caso? Sin duda. ¿Para la fijación de domicilio? Sin duda. ¿No lo recurrieron? Lo que pasa es que uno no puede recurrir lo que no fue notificado. La Fiscalía toma conocimiento después cuando
toma estado público que Vázquez estaba en Rivera. Lo que pasa que vamos a aclarar también, porque si no vamos a decir acá que pasan cosas raras. El proceso de ejecución lo lleva a un juzgado de ejecución y en esos casos no tiene las mismas exigencias que en un proceso común donde se dilucidan las responsabilidades de las personas. Entonces, por ese lado puede haber pasado eso, que las notificaciones no tienen la rigurosidad que deberían tener en un proceso que está para dilucidarse. Esto ya es una situación acabada y solo se cumple con estas medidas de prisión domiciliaria, de salidas transitorias, de temas puntuales, y entonces cambia un poco la cosa. ¿Esta situación no debilita los argumentos que escuchamos quizá con más fuerza en los últimos tiempos, por ejemplo, esgrimidos por el senador Guido Marini Ríos, de que la justicia se ha ensañado con militares y que incluso ha juzgado sin pruebas? Bueno, nosotros siempre decimos que cada ciudadano puede decir lo que entienda pertinente. Lo que nosotros decimos es que actuamos con la mayor rigurosidad en nuestra actuación, con el cumplimiento estricto de todas las garantías. Lo que sí somos muy enfáticos en la búsqueda de la verdad y eventualmente de la justicia. Y de eso dan cuenta de nuestros dictámenes y dan cuenta de toda nuestra actuación, que cualquiera puede acceder a ella. Muchas veces quedan colgadas en la página de la Fiscalía, donde se explicitan todas las razones por qué solicitamos un procesamiento en su momento, por qué acusamos en su momento y por qué tomamos determinadas medidas. Ahora, claro, todos pueden opinar y todos pueden decir lo que entiendan pertinente, pero también las cosas hay que acreditarlas y hay que probarlas. Porque decir al barrer que se toman venganza o que se actúa de determinada forma, pero eso hay que probarlo. Y además, si pasa eso, yo soy un funcionario público, estoy sujeto a revisión, sujeto a recusación, sujeto a la denuncia que entiendan pertinente. Doctor, en varias oportunidades se puso en duda la cordura en las declaraciones de Gilberto Vázquez en su momento. Es decir, muchas veces se puso encima de la mesa que no estaba a la hora de hacer determinadas declaraciones en sus cabales. ¿Usted considera que estas declaraciones fueron realizadas, las que hizo en su momento en sede judicial, y ahora estas que se recogen en las actas de los tribunales de honor, que esas declaraciones fueron hechas bajo un estado lúcido? No hay ninguna pericia que determine que él tenga algún problema psiquiátrico. Y además, las cosas que dice se corresponden con la realidad. Porque acá, torturas, nadie puede negar que las hubo, porque centenares de víctimas, yo creo que podemos pasar el millar de personas han declarado lo que le pasó. Y que hubo ejecuciones, está claro. Tenemos alrededor de 200 detenidos desaparecidos y alrededor de 200 personas que murieron por la actuación del Estado. Un porcentaje muy importante de ellas por tortura. ¿Por qué en su momento entonces se quería hacer creer que Gilberto Vázquez estaba loco? Bueno, eso supongo que lo querrán decir aquellos que tienen algo que ocultar. Si él estuviera loco, él tendría que haber sido declarado inimputable. O sea, porque en los juzgados también a las personas que tienen un problema psiquiátrico se los juzga, pero se los juzga como autor inimputable. No es el caso de Gilberto Vázquez. Entonces, ¿por qué tenemos que decir que él no está en sus cabales? Nada de eso está probado. O sea, se pueden decir muchas cosas. Como decíamos hoy de la venganza, se puede decir de la falta de garantías, pero eso hay que probarlo. Y si pasa eso, hay que denunciar al que actuó de esa forma. Porque es muy fácil de decir, acá se actuó con venganza, acá nos faltan las garantías. Pero díganme expresamente dónde faltaron las garantías, quién actuó con venganza y inicie una investigación administrativa contra esa persona. Y ahí se determina si efectivamente eso ocurrió o no ocurrió. A propósito del estado de salud y del ánimo, también de Gavazo se ha dicho múltiples veces de la intención de confundir, ¿no?, en declaraciones que ha hecho a medios, o en lo que sucedió, por ejemplo, en el Tribunal de Honor. También se tiene en cuenta su salud mental y posibles intencionalidades de confundir o dar información que no fue, o de inculpar a otro militar. Gavazo tampoco ha tenido ninguna pericia psiquiátrica que diga eso.
Primero que nada, tenemos que partir de la base que estamos hablando de personas que actuaron en organismos de inteligencia, ¿no? Que todo lo que digan o que puedan decir o no decir, hay que tomarlo en ese contexto de que fueron agentes del Estado en inteligencia. Entonces, sus manifestaciones entre medios de prensa o en determinados lugares pueden tener algún aspecto de ese tenor, que están realizando una operación de la naturaleza que se entienda pertinente. Entonces, me parece que lo último, o lo que hay que descartar siempre, es que estemos frente a gente con problemas psiquiátricos. Que en el caso de Gavazo es clarísimo que no. Él declara en forma muy correcta, tiene una precisión muy clara de las fechas y de lo que pasó. Lo que pasa es que, como todo indagado, busca de ponerse en la mejor posición y niega permanentemente haber hecho todo lo que hizo, y está absolutamente probado por distintos medios de prueba de que él ha participado en un conjunto muy importante de hechos. Ya que estamos hablando del caso Gilberto Vázquez, y usted menciona que ingresó algunos escritos nuevos en estas últimas horas, ¿qué responsabilidades tuvo Gilberto Vázquez para el caso de los hermanos Julián? Bueno, él es parte del grupo que los trasladó desde Argentina a Uruguay. En ese momento el Departamento 3 del CID fue el encargado de toda esta operación de traslado, porque fueron un conjunto muy importante de traslado, porque siempre se habla del primero y del segundo vuelo, que es más un argot periodístico que otra cosa, porque en realidad podemos estar hablando de cerca de 10 vuelos. Entonces, ¿cuál es el 1, cuál es el 2? Es muy difícil de saber. Entonces, lo que está constatado es que Gilberto Vázquez era un integrante más de este grupo de personas que trasladaron a estos niños, que, para recordarlo a la audiencia, fueron niños que fueron secuestrados en Argentina, que fueron traídos aquí, que primero estuvieron en Orletti y después estuvieron en un centro clandestino de aquí de Uruguay, y luego fueron dejados al albur de los propios niños, que eran muy chiquitos, en Santiago de Chile, y en ese lugar fueron recogidos y hoy fueron adoptados por una familia chilena. Un caso muy desgarrador y que nos muestra de la operativa, que no era solo contra los enemigos, sino que también alcanzaba a niños. Y para el caso de las 28 presas de Punta de Rieles, ¿qué participación tuvo allí? Bueno, él es indicado como uno de los torturadores y como uno de los abusadores sexuales. Ahí también solicitamos que en el más breve lapso sea citado, porque él ya estaba ordenada su citación, pero también al interponer determinadas excepciones se dilató su convocatoria. Me quedó pendiente preguntarle, para el caso de la revisión de la prisión domiciliaria de Gilberto Vázquez, ¿en qué instancia está ese pedido? Usted me dice que hace más de un año que lo presentó. Sí, nosotros solicitamos en su momento que una junta médica analizara su caso para determinar efectivamente si debía o no estar en prisión domiciliaria. En estos momentos está para resolverse. El juez no hizo lugar a la junta médica, designó a un médico forense de Rivera, y el médico forense solicitó determinada información al Hospital de las Fuerzas Armadas para tener una mayor seguridad al momento de la resolución. Y en eso está. Creo que está en esos temas burocráticos de que se envía la información que pide el médico forense. Parece un tiempo excesivo, un año, ¿no? Sin duda, pero en interín estuvo la excepción de inconstitucionalidad a la creación de la Fiscalía. Claro, está bien. Sí, son artilugios que las defensas van utilizando. ¿No hay una circular de la Corte para estos casos donde se allane o se pueda vehiculizar más rápido estas situaciones? No, yo desconozco la existencia. Lo que sí, desde la Fiscalía nosotros planteamos que cuando estamos frente a excepciones absolutamente dilatorias, como es este caso, podría perfectamente rechazar sin límite. Pero bueno, esa es la posición de la Fiscalía, que no necesariamente tiene que ser contemplada por el Poder Judicial. Bien. Muy bien. Doctor Percivale, muchas gracias por su comparecencia con nosotros esta mañana. No. Sabemos de lo apretada de su agenda y de sus tiempos de trabajo. Quedan unas cuantas preguntas extensos, sí, quedan muchas preguntas, pero le agradecemos mucho la disposición que tiene con nosotros de haber venido esta mañana. No, por favor. Cerramos entonces con el fiscal Ricardo Percivale la entrevista.